Se nos pide que determinemos d de x, y luego determinemos la pendiente de la línea tangente en el punto 0, 1. Al observar la ecuación dada, observe cómo nos pidieron que no resolviéramos y en términos de x. Tenemos una ecuación implícita y, por lo tanto, necesitamos realizar una diferenciación implícita para encontrar d de x. Entonces, para una revisión rápida, para realizar una diferenciación implícita, paso 1, diferenciamos ambos lados de la ecuación, con respecto a x. Paso 2, aplicamos las reglas de diferenciación según sea necesario. Sin embargo, cada vez que se diferencie una expresión que involucre y, d de x será un factor en el resultado. Una vez que hacemos esto, resolvemos d de x, que puede o no requerir factoring. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, el primer paso es diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Entonces, tendremos la derivada del lado izquierdo con respecto a x. Debe ser igual a la derivada del lado derecho con respecto a x. Ahora, mirando al lado izquierdo, queremos encontrar la derivada de elevada a la potencia de 2i con respecto a x, y sabemos que la derivada de e a la u con respecto a x es igual a las veces u'. Entonces, necesitamos aplicar la regla de la cadena donde tu si sería igual a u con la interfunción. Entonces, si u es igual a 2i, sabemos que necesitamos encontrar u', que será la derivada de 2i con respecto a x, que requerirá la regla del producto donde la primera función es 2x y la segunda función sería y. Entonces, aplicando la regla del producto dada aquí, dejemos que la primera función, f, ser igual a 2x, y la segunda función, g, ser igual a y. Entonces, u' es igual a la primera función, que es 2x, veces derivada de la segunda función que es y. Entonces, debido a que este término es un término y, debemos aplicar la regla de la cadena. La derivada de y con respecto a y es igual a 1, y luego tendremos tiempos d de x. O simplemente podemos pensar que la derivada de y con respecto a x es d de x. Y luego tenemos más la segunda función, que es y, multiplicada por la derivada de la primera función, que es 2x. La derivada de 2x es igual a 2. No tenemos un factor extra de d de x al diferenciar 2x, porque este es un término x, no un término y. Entonces, ahora sabemos que u' es igual a 2x veces d de x. Más 2i. Y, por lo tanto, la derivada de elevada a la potencia de 2i es igual a e a la u veces u', que debería elevarse a la potencia de 2i. Veces u', que es, nuevamente, es 2 veces x d de x. Más 2 años. Ahora, en el lado derecho, queremos diferenciar los cubos en y con respecto a x. Entonces, la derivada de y cubed con respecto a y sería 3y². Pero debido a que este es un término y, tenemos un factor extra d de x, debido a la regla de la cadena. Ahora que hemos encontrado la derivada de ambos lados con respecto a x, ahora tenemos que resolver esto para d de x, y hagámoslo en la siguiente diapositiva. Despejemos el paréntesis en el lado izquierdo distribuyendo e elevado a la potencia de 2i. Entonces tenemos 2x, e para la potencia de 2i, veces d de x. Más 2i. E elevado a la potencia de 2i, equivale a 3 veces al cuadrado y d de x. Ahora, es porque tenemos dos términos d de x, tendremos que obtener ambos términos en el mismo lado de la ecuación y luego factorizar d de x. Entonces, restemos 3 cuadrados al y, d de x, en ambos lados, así como restar 2i, e a 2i. Entonces, eso nos daría 2x, e a 2 veces y d de x. Menos 3y al cuadrado. Tiempos d de x. Es igual a 2i negativo. E a los 2i. Observe cómo estos dos productos contienen un factor común de d de x. Ahora factorizaremos nuestro d de x. Entonces, tendremos tiempos d de x. La cantidad 2x, e a la 2i. Menos 3i al cuadrado es igual a 2i negativo, e a 2i. Y ahora podemos resolver d de x dividiendo por esta diferencia. Entonces, dividiremos ambos lados entre 2x,
entre 2y menos 3y al cuadrado. Y ahora simplificamos, este cociente se simplifica a 1. Entonces, ahora sabemos que d de x es igual a negativo 2y a los 2y dividido por la cantidad 2x a la 2y menos 3y al cuadrado. Esta es la primera parte de la pregunta. Ahora sabemos d de x que nos dará la pendiente de la línea tangente en cualquier punto de la curva dada por la ecuación implícita. Entonces, ahora queremos evaluar la derivada en el punto 0, 1. Y, nuevamente, hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces, queremos evaluar d de x en el punto 0, 1. Entonces, sustituyamos 0 por x y 1 por y. Entonces, en el numerador tendríamos 2 veces negativo y es 1, veces e elevado a la potencia de 2 veces 0 por 1, eso sería e al 0. En el denominador tendríamos 2 veces x, que es 0. Multiplicado por e por 2 veces 0 por 1, de modo que e por 0, menos 3 veces y cuadrado, eso sería 3 veces un cuadrado. Entonces, simplificando, e al 0 es igual a 1. Entonces, tenemos 2 negativos en el numerador y tenemos 3 negativos en el denominador, y, por lo tanto, d de x es igual a 2 tercios positivos en el punto 0, 1. Miremos esto gráficamente. El gráfico azul es un gráfico de elevado a la potencia de 2x es igual a y en cubos, y el punto 0, 1 está graficado, aquí, en rojo. Entonces, al evaluar la derivada en este punto, determinamos que la pendiente de la línea tangente en este punto sería 2 tercios. Y podemos verificar esto mirando la línea tangente en este punto que se muestra en este gráfico. Entonces, mirando la línea tangente roja en el punto 0, 1, si seleccionamos 2 puntos en la línea tangente, digamos en este punto y en este punto, observe como si subimos 2 unidades. Y a la derecha 3 unidades, esto verifica que la pendiente de la línea tangente sea de 2 tercios y que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.